Hasta la fecha actual que hago este video, los electrónicos seguimos usando este potenciómetro para obtener datos variables analógicos y regular la corriente. Pero apareció este componente parecido al potenciómetro, llamado encoder, y no solo tiene la función similar rotatoria, también puede trabajar como interruptor y es totalmente digital. Ingeniosamente interesante esta pieza electromecánica y vamos a analizar sus ventajas y sus desventajas en trabajo, funcionamiento, aplicación y si realmente le diremos adiós al potenciómetro. Así que prepárate para experimentar con la electrónica desde ya. Esto es un dispositivo mecánico llamado encoder rotatorio. Es muy similar a un potenciómetro porque tiene una perilla que gira, pero esto puede rotar infinitamente sin límites. Y justo esa perilla, si lo presionas, funciona como un pulsador. Tiene 5 pines y cada pin viene con estas etiquetas. Básicamente, este llamado encoder son como varios simples interruptores encapsulados. En simbología podría representarlo de esta manera. 2 pines pertenecen a un pulsador, justamente a esa perilla que presionamos. Y los otros 3 pines pertenecen a 2 interruptores conectados en serie. Tienen un pin en común y 2 pines que actúan como salida de cada interruptor. Cuando lo giramos, se activan secuencialmente según la dirección que lo hagamos mover. Con esta demostración vamos a realizar un ejercicio muy sencillo usando 3 diodos LEDs para ver cómo trabaja cada interruptor. Como cada experimento, siempre lo hacemos en un protoboard. Este encoder es el modelo S11 y según su datasheet, la conexión que nos recomienda para estos encoders es que envíen la señal negativa, ya que el pulso debe ser cuadrado y debe empezar con el bit 0. Entonces nosotros colocaremos tanto el pin común de los interruptores rotatorios y el pulsador a negativo. Y ahora en cada salida colocamos un diodo LED pero que vaya conectado a positivo, porque el encoder estará enviando la señal negativa. El fabricante nos recomienda que trabaje a 5 voltios y eso me llega a deducir que puede colaborar con los TTL digitales. Bien, si rotamos la perilla, veremos que los diodos LED se encenderán secuencialmente. Y si presionamos esa perilla, encenderá el otro diodo LED verde, como si fuera un pulsador. Curioso funcionamiento de este encoder. Ahora nos vamos a enfocar en esa curiosa función rotatoria. Esos dos interruptores en serie consiste como estos dos alambres, y el pin común es toda una lámina circular pero con dientes parecido a un engranaje. Justo ese engranaje circular está conectado a negativo, y cuando se la rota se llega a conectar a las dos terminales, pero según la dirección que gire, se conectará primero a la terminal cercana a los dientes, y es aquí donde sucede su curioso funcionamiento. Lo haremos muy despacio rotando en sentido horario, que es rotar a la derecha. El primer LED se enciende. Con un pequeño esfuerzo más rotando, se enciende el otro LED. Lo sigo rotando hasta completar su rotación de un paso y se apagan los LEDs. Bien, esto indica que está girando en sentido horario cuando ese LED se enciende. Si repetimos la misma acción en sentido antihorario, o sea a la izquierda, la secuencia se invierte y ese LED te avisa cuando está rotando a la inversa. Interesante, ¿verdad? ¿Y para qué me sirve todo esto? Bueno, según su datasheet, este mecanismo de funcionamiento va a crear un protocolo de comunicación, o sea, una secuencia de pulsos, y como son dos salidas, va a generar dos señales cuadradas digitales desfasadas. Primero veamos si esta onda cuadrada resultante es verdad, y qué mejor forma de comprobarlo con un osciloscopio patrocinado por FNURSI.
Realizamos la rotación en sentido horario y congelamos el pulso para verlo mejor. El amarillo es el primer interruptor y el azul el segundo interruptor. Y sí está demostrando que sí están desfasados, como en la mitad de pulso es su diferencia. Si giramos al otro lado sucederá el mismo efecto. Asombrosa demostración si tienes un modesto osciloscopio. ¿Y por qué genera dos señales en diferentes tiempos? Para explicarlo, debo añadir dos resistencias pull-up en este esquema, para que ambos bits se formen. Así la primera vez que funcione el encoder, ambos estarán en bit 1. Al rotarlo en sentido horario, el primero en tener contacto negativo será el interruptor A, bajando a bit 0. Seguimos rotando y aparece el bit 0 en el interruptor B. Seguimos rotando para completar un ciclo hasta que se quede de vuelta en bit 1 en ambos interruptores. Y es así como sucede esta secuencia de pulsos desfasados. Lo mismo sucede si es en sentido antihorario, y solo el interruptor B es el que recibe el primer bit 0. Justamente por esto se crea un protocolo de comunicación llamado NDAT, datos de encoder. Y es un protocolo que solo puede trabajar con algún microcontrolador, capaz de leer una secuencia de pulsos controlados. Y lo probaremos en código para ver cómo manipular esta información del encoder. Lo probaremos con un Arduino Nano y ya estaremos conectando el negativo al encoder. Colocamos dos resistencias en pull-up para los interruptores rotatorios e irán a los puertos digitales 2 y 3 del Arduino. Para el pulsador del encoder le conectaremos directamente al puerto 4, ya que podemos usar un resistor pull-up interno del Arduino en ese puerto. Conectamos el Arduino y veamos el código para decodificar esos pulsos desfasados. La primera observación de este código que detecto es que esos dos pines del encoder rotatorio A y B se los llama clock y data. El pin A se lo llama clock porque nos avisa cuándo se mueve y cuántos pasos hace. Y el pin B se llama data porque nos avisa la dirección del giro. Luego tenemos variables para guardar los estados lógicos clock y un contador para almacenar la cantidad de pasos que da. Luego se define como entradas digitales clock y data. El pin 4 será como entrada y habilitamos un resistor pull-up interno para conectar directamente ese pulsador del encoder. Habilitamos el monitor serial y ya empezamos por almacenar el primer estado lógico del encoder. Ya nos encontramos en el loop principal y la primera condición será para detectar el pulsador del encoder cuando reciba el bit 0. Mostrará un mensaje y reiniciará el contador de pasos del clock. Ahora volvemos a leer el estado lógico del clock y con esto formulamos una interesante condición de movimiento. ¿El estado actual es diferente al estado anterior? Pero solo si el estado actual es igual a 1. Esta pregunta lógica lo que pide es saber si ya estamos moviendo el encoder aunque sea medio paso. Recuerden que el encoder puede moverse en pasos o la mitad de un paso. Y prácticamente esta condición hace una pregunta comparando al mismo tiempo los estados lógicos, solo para saber si se está moviendo el encoder. Cuando eso suceda, ingresa a la condición. Y aquí es donde preguntará en qué dirección se está moviendo. Nuevamente compara el estado lógico del pin dato con el pin clock. Si gira en sentido horario, va a incrementar el contador. Pero si gira en sentido antihorario, descenderá el valor del contador. Al finalizar, dejaremos las variables en su estado detenido durante unos milisegundos y volvemos a esperar a que se mueva el encoder. Descarguemos el código y observemos su comportamiento. Abrimos el monitor serial y asegúrate que esté configurado a 9600 bits por segundo. Al mover el encoder en sentido horario, cada paso que rotamos va incrementando el contador. Pero si rotamos en sentido antihorario, irá descendiendo el contador incluso llegando a valores negativos. Es bastante preciso cada paso que marca el encoder. Y además es totalmente ilimitado las rotaciones que se hace, llegando a valores grandes. Ahora probamos el pulsador del encoder y si detecta su estado lógico. Y en el código pues reinicia el contador, así te demuestra que está funcionando el pulsador del encoder.
Entonces, las posibilidades de usar estos datos con el encoder son interesantes. Aquí tengo un ejemplo usándolo en un LED RGB. A cada paso del contador del encoder le he asignado un color específico. Observa el monitor y el comportamiento del LED. Y esta acción se logra con las famosas condiciones preguntando cada paso del encoder y ejecutando. Aquí tenemos otro ejemplo para controlar la velocidad de un motor en corriente continua mediante la señal PWM. Y es el mismo comportamiento con el encoder, asignando cada paso de 10 en 10 para ajustar la velocidad del motor con la señal PWM. Muy práctico usar el encoder si vamos a controlar motores. Pero aquí tengo otro ejemplo que se hizo tendencia en los proyectos usando los encoders. Y es hacer un interesante menú con pantalla LCD. Y sí es bastante cómodo poder controlar un menú, ir de izquierda a derecha, abajo a arriba, seleccionar y ejecutar. Una acción como por ejemplo elegir el color del LED mediante una pantalla LCD. Y esto lo vuelve una especie de joystick o un mando controlador muy reducido, para seleccionar y ejecutar acciones. Bueno, después de experimentar con este encoder, debo preguntar como en el título de este video. ¿Le decimos adiós al potenciómetro y usamos encoder? La respuesta está en es posible, pero no totalmente. El potenciómetro es práctico si lo aplicamos en la electrónica analógica. Con o sin programación, sigue siendo preciso y útil en varias áreas de la electrónica. En cambio, el encoder sí o sí se requiere un microcontrolador para leer y codificar sus datos digitales. Pero de hecho hasta podría trabajar con algunos circuitos digitales, contadores o secuenciadores para descifrar su desfasada serie de bits. Así que totalmente aún no puedo descartar el potenciómetro, pero sí podría descartar otros componentes mecánicos como los pulsadores o incluso los teclados matriciales, ya que su capacidad de leer posiciones a cada paso lo hace versátil para detectar posiciones manualmente. Este encoder no es para nada novedoso. Ya lleva décadas usándose en máquinas de varias industrias en los inicios de los 70, después de la fabricación de los transistores. Pero recientemente se hizo popular llegando en módulos donde solo ya debes conectarlo e incluso programarlo con librerías. Además, hasta ya vienen diseñados en motores para monitorear y controlar sus posiciones y velocidades. Así que no te quedes sin tu encoder y comienza a experimentar. Te lo he explicado a Androbot y déjame en los comentarios qué proyectos podríamos hacer con este encoder. Ahí los leo en los comentarios. Hasta pronto.